Buenas tardes a todos, ya todavía ya son tardes, buenas tardes para todos y todas los asistentes y participantes del Cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023. Mi nombre es Yuriria Marín, voy a estar con ustedes coordinando la mesa, eh, la mesa. Agradecemos su asistencia a esta mesa de trabajo. Para poder realizar esta mesa de forma ordenada, vamos a mantener nuestros micrófonos y nuestras cámaras apagadas. Y la dinámica de trabajo es la siguiente. Cada ponente contará con 10 a 15 minutos para el desarrollo de su tema. Se les pide a quienes tengan presentación estén preparados eh, para compartirla en pantalla. Una vez que haya concluido todas las presentaciones, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. Para ello, iremos dando la palabra a las y los asistentes que escriban sus preguntas en el chat. Bueno, ya no vamos a esperar, pero no sé si Raquel ya está aquí con nosotros, ya estaba aquí hace un ratito. Chicos, Se salió. ok, entonces, pues vamos a ver si puede volverse a integrar en lo que entonces le voy a pedir a José Castillo Murrieta que nos haga favor de presentar con su ponencia intitulada El impacto e influencia de los medios digitales en la conducta de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora. Le pido por favor que tome el control, bueno, Claro. si tiene alguna presentación para que la pueda proyectar. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Buenas tardes. ¿Me da el acceso, por favor? Y chicos, por favor. Ok, gracias. Iniciamos. Principalmente, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es José Erubiel Castillo Murrieta. Soy estudiante de la Universidad de Sonora. Curso la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en ese plantel. Radicamos aquí en Hermosillo, Sonora. Soy estudiante de 9º semestre y mi ponencia que voy a compartirles con ustedes es sobre el impacto e influencia de los medios digitales en la conducta de los estudiantes de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora. ¿Ok? Disculpen mi voz, ya ando un poco afónico por estos cambios de clima. Y, ok, iniciamos con el tema. Ok, lo que vamos a ver en estos 15 minutos, 10, 15 minutos, vamos a hablar sobre el objetivo de mi investigación, el objetivo de estudio, el planteamiento, cómo se llevó a cabo, la justificación hacia el tema, un objetivo general y específico, nuestro marco teórico, por encima de esto, el tipo de estudio que se manejó, las encuestas, la interpretación, la conclusión y la recomendación que uno, su servidor, pues es lo que tiene en mente, ¿verdad? Inicio con el tema. Principalmente el objetivo del estudio de este tema es para el caso de esta investigación, se trabajará o se está trabajando, perdón, únicamente con estudiantes de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora, considerando a los alumnos de diferentes semestres. Ya sería estimando una muestra aleatoria en un periodo de 6 meses aproximadamente. El planteamiento del problema, pues es eso, ¿no? La influencia que genera y el impacto de las redes sociales en los estudiantes, pues se da por el poco control de padres y maestros, lo mismo que conlleva un déficit en el rendimiento académico. Y este presente estudio pues se está realizando a los estudiantes de la licenciatura de Ciencias de Comunicación de la Universidad de Sonora. Les platico un poco sobre la justificación del trabajo. Yo lo dividí en dos, ya que este problema como jóvenes nosotros nos influye mucho o nos impacta demasiado en el ámbito social y en el académico. Se justifica por el hecho de que uno de los problemas a nivel mundial son las adicciones que se desarrollan en las aulas de clases, siendo el principal motivo las distracciones de nosotros los estudiantes por estar sumergidos en las redes sociales y así mantener conversaciones activas, ¿no? Estar descargando, estar escuchando música mientras el maestro está exponiendo,
o simplemente tener el perfil activado, ¿verdad? Sin prestar atención a nuestra clase. Pero ¿por qué en lo social? Además de, como hemos visto nosotros en nuestros apartados, en México, gran parte de la población que usa las redes sociales virtuales son los jóvenes. En diversos casos son aquellos que organizan y participan en grupos sociales alojados en plataformas, ¿no? Y comparten información que podrían catalogarse como archivos multimedia, fotografías, música y demás. En el ámbito académico, en la actualidad a nivel nacional existen estudios que nos han brindado un panorama acerca del uso de las redes sociales virtuales que se desarrollan de una manera general. En esta investigación se dará a conocer con mayor detalle el tipo de participación que los jóvenes universitarios llevan a las redes sociales. Menciono los objetivos de esta investigación. El objetivo general viene siendo cómo identificar el impacto e influencia que tienen los medios digitales, haciendo un poco más de énfasis en las redes sociales, que perjudica o que daña la conducta de los jóvenes por medio del análisis dentro de la Universidad de Sonora, para así demostrar en qué medida les afecta estos espacios cibernéticos a los universitarios, ¿verdad? Y los objetivos específicos, tengo dos, como lo podemos ver en pantalla. Conocer las causas y consecuencias negativas o positivas que pueden llegar a tener la comunicación virtual en base a las redes sociales y así poder reconocer en cómo es que les afecta en la conducta o en la información de los jóvenes que son usuarios de Internet. Y lo sabremos a través de unas encuestas que fue, bueno, más adelante lo vamos a checar. El punto número 2 también es que identificar cuáles son las percepciones acerca que tienen sobre la vida y si esto ha llegado a tener una influencia, impacto para poder pertenecer a una red social, derivando a las redes sociales que influyen en la formación de los jóvenes a través de las encuestas o entrevistas, ¿verdad? Vamos a mencionar un poco sobre el marco teórico basando en algunos conceptos muy breves. ¿Por qué estos conceptos o por qué estos ambientes? Porque es en donde más influye estos medios digitales, estas redes sociales, y desde a raíz del comportamiento humano, el tema del comportamiento humano atrae la atención de muchos investigadores, ya que su influencia abarca todas las áreas de la vida, desde la social hasta la psicológica, pasando por la economía y muchas más. En esta vista de esto, la relevancia del tema del comportamiento humano puede ser enfocada desde diferentes aspectos y veremos lo más importantes a continuación. Ok, en uno de esos también los aspectos de la juventud para poder llegar a la madurez se convierte en el punto final de la juventud, ya que esta conlleva que la persona ha alcanzado un desarrollo importante en diferentes aspectos que se verán detallados oportunamente. También nos afecta, el aspecto emocional. Al hablar de juventud y de los aspectos que afectan estos ciclos vitales, quizás el tema de la afectividad o las emociones sea el que más interfiera en el comportamiento de los jóvenes. Se trata de etapas, de grandes cambios, por lo que las emociones que viven son totalmente nuevas, provocando un descubrimiento interior al no saber qué está haciendo. En el desarrollo o aspecto familiar, el aspecto del desarrollo emocional en los jóvenes tiene una estrecha relación con el aspecto familiar. Dentro de la familia es el lugar propicio para que toda persona se pueda desarrollar en cualquier ámbito. Por esta razón, una buena relación familiar asegura un desarrollo positivo, mientras lo contrario ocurre cuando la familia opta otra posición, como ya veremos a continuación, en base a algunos resultados. Ok, entonces en estos momentos puedo comentarles acerca sobre el tipo de método y la metodología que se utilizó en esta investigación y se sigue utilizando, porque seguimos
constantemente actualizándonos. Pues en este apartado les puedo platicar sobre un poco la metodología que se expone de una forma precisa cómo se llevará a cabo la investigación y qué procedimientos se utilizaron para el logro de nuestros objetivos de esta investigación, ¿no? Así como la descripción de los métodos y las técnicas que posibilitarán obtener la información necesaria. El tipo de estudio en esta investigación se utilizó la técnica cuantitativa para saber cuántos jóvenes se conectan a Internet diariamente. Y la técnica de investigación cualitativa es para saber sobre su conducta, cómo son con sus amigos, qué piensan, cuáles son sus planes, sus metas a futuro y si algo bueno han sacado al estar horas y horas frente a una computadora o sobre todo una red social, a un teléfono, ¿verdad? También la observación es importante para apreciar sus comportamientos con respecto a este fenómeno. Se realizarán entrevistas o encuestas a chicos, alumnos, estudiantes de comunicación de diversos semestres, ¿no? El enfoque, el tipo de investigación que se utilizará, que se utilizando en este estudio es la investigación de campo, la cual establece un proceso totalmente sistemático, riguroso y racional de recolección de datos, ¿verdad? Los cuales luego serán analizados y presentados, dando de esta forma a conocer la realidad de la información necesaria durante la investigación. El tipo de técnicas, cómo se utilizó, se fue basándose en técnica de, pues el instrumento que se utilizó fue la encuesta y la observación, para así de esta forma recaudar más información y así tener un mejor desarrollo de la investigación. ¿Qué interpretaciones tuvimos y qué resultados con todas estas encuestas, investigaciones de campo, observaciones y demás? Pues el trabajo de campo de la presente investigación es de carácter descriptivo para abordar de manera completa el impacto e influencia de las redes sociales en el comportamiento de los jóvenes de algunos semestres de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora. Se ha optado por una muestra de 81 estudiantes de segundo, cuarto, sexto y octavo semestre. Fueron escogidos aleatoriamente solo con el propósito de obtener resultados de dicha investigación. Se ha aplicado un cuestionario para los estudiantes que consta más bien de 4 áreas. ¿Cuáles son esas 4 áreas? Área social, personal, académica y familiar. En su conjunto también cada una de las áreas responde a un objetivo específico, ¿verdad? En torno a la influencia y el impacto y el control que tienen las redes sociales en la vida de los jóvenes universitarios. El procedimiento para la aplicación de las encuestas sobre redes sociales fueron mediante una gestión directa con los docentes de cada alumno de los 8 semestres de los semestres encuestados. Con el consentimiento de las autoridades, se coordinó con los docentes en ciertas horas para así poder pasar a cada una de las aulas para poder aplicar la encuesta. El tiempo promedio que se llevó ocupando por cada grupo fue aproximadamente 10 minutos. Les quiero platicar sobre la conclusión de este trabajo, de esta investigación. Como les comento, sigue al ritmo de ahorita, que una vez que se ha desarrollado cada punto planificado para la presente investigación, se puede exponer las principales conclusiones a las que se ha llegado y que permiten responder a los objetivos planteados inicialmente. En cuanto a la resolución del objetivo planteado al inicio de la investigación, los resultados demuestran que las redes sociales no ejercen una influencia importante en el comportamiento de los adolescentes. Sin embargo, estas crean relaciones sociales superficiales, que además que los usuarios exponen abiertamente sus sentimientos, lo que pueden crear conflictos debido a estas redes. Muchas veces facilitan un acceso ilimitado
e incomprobable a terceras personas, evidenciando en ciertas ocasiones una falta de control o una guía para los adolescentes o jóvenes universitarios. Además, para la mayoría de ellos no es indispensable estar conectado a las redes sociales, aunque hay un margen pequeño entre los estudiantes a los que el uso de Internet ha alterado sus horas de sueño, presentado ansiedad, ira, estrés en algunos casos, llegando así pues a decidir hasta 3 horas diarias y un 26% con una revisión repetida de hasta 5 veces el estado de sus redes sociales, ya que las mismas los ayudan a olvidar sus problemas, pues para no ser, pero dicen que no son adictos a ellos. Tiene 2 minutos. Gracias. Para mi recomendación al tema, sí, bien es cierto que el grupo de adolescentes encuestados no se ha visto influenciado negativamente para las redes sociales, en su vida personal, en sus relaciones sociales. Sin embargo, siempre es necesario que están conscientes que invertir mucho de su tiempo en interacciones superficiales pueden provocar que se encierren en un mundo en que se pierde la importancia de compartir con los demás, de convivir con la familia, de interactuar con la sociedad, que puede provocar estos mismos se pierdan hasta momentos, experiencias y aprendizajes propios de su edad. Por ello, resultaría interesante que los programas de formación y orientación estudiantil que se den en los colegios se direccionen hacia las planificaciones de actividades que impulsan más bien el contacto de los jóvenes universitarios con el medio que los rodea, ya sea mediante ayuda social a la comunidad, convivencias con sus compañeros, actos reactivos con sus familiares, etcétera. Y por mi conclusión, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias a nuestro ponente José Castillo Murrieta. Vamos a dar paso a continuación a la siguiente ponencia. Les recuerdo, por favor, que el tiempo de exposición de cada ponencia es de 10 a 15 minutos. Entonces, vamos a escuchar, por favor, a nuestra ponente Raquel Alcántara Briones con su ponencia intitulada, nuevamente repito, Publicar ante la adversidad la ciencia mexicana en las journals internacionales. Gracias, Raquel. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. El tema, como bien lo dice aquí nuestra compañera, pues es publicar ante la adversidad la ciencia mexicana en los journals internacionales. Esta tesis fue con apoyo de la doctora María de Lourdes Ester y los revisores fueron el doctor José Luis Estrada y la doctora Claudia Ramón. Voy a empezar un poquito por lo que fue el planteamiento del problema, y es que los países subdesarrollados dependen del uso intensivo de los resultados de la actividad científico y técnico para hacer avanzar sus sociedades. Sin embargo, estos países enfrentan problemas tanto para acceder a esta información como para comunicar sus propios resultados. Esta situación pues provoca una desventaja para la generación de citas a nivel internacional a comparación pues de países desarrollados. En cuanto a la perspectiva metodológica, podemos ver que se establece la metodología que rige el proceso de investigación, la cual incluye la definición teórica y conceptual de la estrategia metodológica, el diseño de la muestra, las técnicas y el proceso de recolección de datos, así como el análisis de resultados. La metodología fue un diseño no experimental. La estrategia metodológica se considera pertinente debido a que el propósito fundamental de esta investigación es recolectar datos sin manipular las variables, para así pues obtener resultados pues más certeros con respecto a los obstáculos que enfrentan los investigadores en México para publicar pues sus investigaciones a nivel internacional. En cuanto a los criterios de validez, pues esta investigación se fundamenta en las teorías del imperialismo lingüístico, las prácticas hegemónicas académicas, las estrategias de publicación, la resiliencia, así como estudios de caso que se encuentran ubicados en lo que fue el capítulo 1 de esta tesis, además del rigor metodológico propuesto por Creswell y Creswell, Mendieta y Sampier. El diseño de la muestra fue una muestra de conveniencia, que, bueno, como sabemos, el muestreo de conveniencia es una técnica de muestreo no probabilístico y los elementos se incluyen en la muestra sin que haya una probabilidad previamente especificada o conocida de que se incluyeron en la mezcla. Dichas muestras tienen la ventaja de que es relativamente fácil seleccionar la muestra y pues recoger los datos.
Pero bueno, como bien sabemos, es imposible evaluar la bondad de la muestra en términos de su representatividad de la población. O sea que la muestra por conveniencia puede o no dar buenos resultados. La selección y tamaño de la muestra. Bueno, el universo está compuesto por todos los investigadores que se desempeñan en las disciplinas de ciencias sociales, humanidades, ingenierías y ciencias de la vida en México. Y bueno, para esta investigación se tuvo acceso al padrón de los miembros del SNI que publica el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, bueno, esta población está integrada por 33.165 investigadores activos en el SNI en México hasta noviembre del 2020. La selección de la muestra se realizó con base a los investigadores que contestaron de manera voluntaria la encuesta enviada en el periodo de mayo-octubre del 2021 y de esta manera se conformó una muestra integrada por 205 investigadores. En cuanto a la perspectiva metodológica, la técnica que se empleó fue la encuesta, bueno, tomando en cuenta preguntas cerradas, abiertas y semiabiertas. Podemos observar que se realizó esta encuesta a través de la plataforma Question Pro, de la cual se obtuvo un link. Asimismo, se realizó un video que fue publicado a través de la red social Facebook en los grupos del Sistema Nacional de Investigadores. Se conformó una base de datos a partir de la búsqueda de miembros del SNI en universidades y centros de investigación, conformándose un total de 3.500 correos electrónicos, los cuales se han enviado de manera personalizada y por la plataforma MailChimp. La falta de respuesta fue uno de los principales problemas que tuvimos a lo largo de esta investigación. Bueno, acá podemos ver lo que fue la recolección de datos. Es un ejemplo de la encuesta. También podemos observar los correos que se enviaron de manera personal y además las publicaciones que se hicieron en Facebook junto con el video. También se realizó una publicación a través de Milenio con apoyo de la maestra Lourdes. Y también acá tenemos algunas contestaciones de los doctores que recibieron esta encuesta. Este fue el video que se presentó en redes sociales para pues difundir un poquito más. En cuanto al análisis de datos. Bueno, se hizo desde el inicio esta parte de indicar la edad, que bueno, en su mayoría fue de 41 a 45 años. En cuanto al género, la mayoría de los doctores que contestaron fueron pues del sexo masculino, del género masculino, perdón. En cuanto al nivel en el Sistema Nacional de Investigadores, fue el nivel 1 en su mayoría. El estado en el que laboran, pues podemos observar que fue de Puebla. El área de conocimientos de los SNI, en su mayoría igual fue físico, matemática y ciencias de la Tierra. Y bueno, en cuanto a los objetivos, el primer objetivo era conocer la percepción que tienen los investigadores sobre los tiempos de revisión en journals internacionales. Voy a mostrar un poquito algunas gráficas. Y bueno, el máximo de meses que he esperado para publicar en papers, en revistas indexadas tanto en inglés o español, ha sido de 10 a 12 meses. En cuanto al mínimo de meses que han esperado, es de 1 a 2 meses. El tiempo de revisión fue de 2 a 4 meses, que les permitiría incrementar su producción. Los tiempos de revisión por parte de las revistas internacionales, tanto en inglés o español, se impactan de manera negativa en su desempeño académico. Acá podemos observar que en su mayoría los doctores pues, nos dicen que sí, que están de acuerdo. En cuanto al objetivo 2, identificar el conocimiento que tienen los investigadores del idioma inglés para publicar en journals internacionales. Podemos observar que su nivel de inglés es avanzado en su mayoría, que cuentan con una certificación internacional del idioma inglés. En su mayoría nos dijeron que no. Bueno, aquí la certificación del idioma inglés que usted posee, la mayoría de los doctores pues poseen una certificación en TOEFL. Contar con un nivel avanzado del idioma inglés favorece a la citación de los artículos. En su mayoría pues nos dijeron que sí, así es. Un investigador que posee un nivel avanzado del idioma inglés tiene mayores posibilidades de publicar en revistas con factor de impacto Q1 y Q2. También de la misma manera están muy de acuerdo. El objetivo 3, establecer la importancia del género en la publicación en journals internacionales. Su género, pues como podíamos ver al inicio también, en su mayoría son el género masculino. El hecho de ser hombre o mujer es un factor que influye en la capacidad de producción científica. Están totalmente de acuerdo, el 37.17%. Si es del género femenino, responde esta pregunta. Si es del género masculino, pase a la siguiente. Acá podemos observar cuántos papers enviaron las doctoras entre el 2018 y 2020 y podemos ver que fue de 1 a 5 papers.
En cuanto al género masculino, publicaron de 5 a 10 papers en los mismos años, en 2018 y 2020. Comprobación de hipótesis. Tenemos 3 hipótesis y, bueno, como podemos observar a partir del análisis realizado, pues se aceptaron. La hipótesis 1, los tiempos de revisión son un obstáculo que enfrentan los investigadores en México para publicar en journals internacionales. La hipótesis 2, el desconocimiento del idioma inglés es un obstáculo que está presente en las publicaciones en journals internacionales. Y la hipótesis 3, la publicación en journals internacionales es mayor en hombres que mujeres. Y podemos observar aquí unos datos destacados rápidamente. ¿Cuál es el número de publicaciones que usted realizó entre 2018 y 2020? La mayoría contestó que más de 6. El rango de actividades que les restan tiempo para incrementar su producción científica. Como podemos observar, es la impartición de clases, los trámites institucionales, revisión de trabajos y exámenes, juntas académicas y tutorías o asesorías. Si su institución no apoya a sufragar los costos de publicación en cualquier tipo de revista, bueno, en su mayoría, como podemos también observar aquí, las instituciones pues no los apoyan. El porcentaje que brinda su institución para sufragar los costos de publicación es de un 0%, como podemos observar en la gráfica. Si también los apoyan a sufragar los costos de traducción, de igual manera es de un 0%. Cuando un artículo no es aceptado después de enviar las correcciones solicitadas, en su mayoría lo corrigen y lo envían a otro journal. Esto es un poquito con base a lo que es la resiliencia. Y bueno, finalmente las conclusiones. Tenemos 3 conclusiones, que es la larga espera que conlleva el tiempo de revisión para publicar en revistas indexadas. Es que la mayoría de los investigadores ha esperado más de 12 meses para publicar algún artículo, perjudicando así su producción científica. La falta de financiamiento o presupuesto, bueno, las instituciones a las que pertenecen no los apoyan a sufragar los gastos generados, como podíamos ver, así como tampoco pues hay apoyo para financiar lo que son las traducciones. En cuanto al dominio del idioma inglés, pues hay una fuerte presencia del imperialismo lingüístico, por lo cual la mayor parte de los investigadores de México cuentan con un nivel avanzado de inglés, así como también poseen un certificado del mismo. Sin embargo, es considerado un obstáculo, ya que si se tiene un nivel básico del idioma, un Le investigador quedan tiene 4 menor, minutos. gracias, un investigador tiene menor probabilidad de publicar en revistas con factor de impacto Q1 y Q2. Acá podemos observar otras 2 conclusiones. El género al que pertenecen los SNI, si es un obstáculo para las mujeres investigadoras, y bueno, cabe destacar que existe un mayor predominio del género masculino en la muestra de SNI, además de que ellos son los que tienen mayor probabilidad de publicar en revistas indexadas que las investigadoras. Esto lo concluimos porque la mayoría de las mujeres investigadoras han publicado menos artículos que los investigadores. Y bueno, en cuanto a la falta del tiempo para la producción científica, la mayor parte de los SNI cuentan con actividades como tutorías, asesorías, puntos académicas, trabajos, exámenes, trámites institucionales y la impartición de clases, siendo la última la actividad que más les resta tiempo a la mayoría de los investigadores. Y bueno, se realizó una propuesta para contribuir a la resolución de las problemáticas encontradas en la investigación. Se propone una propuesta de comunicación estratégica, la cual se encuentra como anexo en el documento de la tesis, la cual se presentó en diciembre del 2021 ante el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Y bueno, mis referencias, muchas gracias. No sé. Bueno, muchas gracias por su exposición. La siguiente ponencia es presentada por Lawrence López Ganem y Marciari Medina Dina con el nombre o con el título de la ponencia Abducciones ecosóficas sonoras, la radio, las humanidades y la crisis ecosocial. Les recuerdo, por favor, que cuentan con 10 a 15 minutos para su desarrollo. Pueden iniciar. Gracias. Muchísimas gracias, Yuridia. Buenas tardes a todos, colegas. Pues es un gusto estar aquí en el Congreso de Radios Comunitarias con los compañeros de América Latina y del Caribe también. Por el tiempo, pues voy a tratar de ser muy breve, justamente para dar tiempo a las siguientes exposiciones. Mi intervención tiene un doble propósito. Por un lado, hablarles de nuestro proyecto, de un proyecto joven, que es el de Radiotroposfera. No sé si tengo oportunidad de compartir mi pantalla. ¿Hay manera? Sí, parece que sí.
nuestro proyecto se llama Radio Troposfera, forma parte de un proyecto más amplio, que es el Proyecto Troposfera. Primero, una breve nota sobre el contenido de esto. Es una página web, evidentemente con contenidos textuales, pero tiene como uno de sus brazos fundamentales un proyecto radiofónico sostenido por un pequeño grupo de personas que casi se reduce a dos, precisamente a la dirección que lleva Marcelo Medina y su servidor Alexander Ganem. Es un proyecto que, siendo radio, texto e intervenciones de otro tipo, se ocupa precisamente de este asunto, de lo que pues para muchos se da en llamar, digamos, como catástrofe biosocial, crisis ecosocial, etcétera, etcétera, poniendo, digamos, de relieve que nos encontramos en un momento histórico muy complicado, donde una serie de crisis multidimensionales que van de la mano se ciernen sobre, digamos, nuestro futuro inmediato, y teniendo como muy claro que, digamos, este escenario crítico se dibuja de manera muy clara con una dimensión que es ecológica y con otra dimensión que es social, y que ambas van de la mano y siempre han ido de la mano. Que, digamos, la ilusión de separarlas no es más que eso, una ilusión a nivel de nuestro pensamiento, de nuestra capacidad de abstracción. Este proyecto nace de esta inquietud, de la inquietud de divulgar contenidos, opiniones que estén más allá, digamos, del mainstream comunicativo y radiofónico al que, digamos, la mediocracia oficialista pues, nos tiene acostumbrados. Y que, para decirlo de manera como muy en cortito, digamos, en este, digamos, oficialismo comunicativo, pues lo que se avanza básicamente es el discurso, digamos, de la llamada sustentabilidad o sostenibilidad, que en el fondo, pues lo que oculta pues, es la idea de que lo que realmente se debe sostener es el sistema económico tal cual lo conocemos, ¿no? En este sentido, bueno, nos pareció importante generar un medio donde nosotros, digamos, enfrentándonos a todas las dificultades que implica sostener, digamos, un proyecto sin ninguna clase de apoyo externo ni nada, y que todo salga de nuestros bolsillos, de nuestros tiempos, y evidentemente pues tampoco sin una cuestión de remuneración ni nada por el estilo, sino por un elemento de convicción y de necesidad que se motiva, es intelectual, pues para darle un espacio, digamos, que sea de informativo, también de denuncia, para hablar de libros, para hablar de autores y de una serie de cuestiones que están al margen de esto, que se presenta como un marcado economicismo en el debate sobre la crisis ambiental contemporánea. Entonces, para justamente poner nuestro muy pequeño granito de arena frente a esta cuestión, es que nos planteamos la idea de Proyecto Troposfera y con ella la de Radio Troposfera, que precisamente es un espacio radiofónico por internet donde discutimos, donde hablamos de estas cuestiones desde una perspectiva filosófica del pensamiento social, donde hablamos también de economía, y que son una serie de cuestiones que nos interesan, que venimos desarrollando además en términos de investigación a nivel de posgrado, pero que queremos convertir en algo que escape del cinturón académico o de la jaula de lo académico, y que pueda convertirse también en un proyecto que tenga un alcance popular, que tenga un alcance en los escuchas. Y haciéndolo a partir, y aquí ya entro en la cuestión de la radio propiamente dicha, haciéndolo a partir también de un medio clásico, clasiquísimo como es la radio, pero que no por clásico se encuentra menos golpeado por la hegemonía, digamos que ciertas tecnologías comunicativas, ciertas plataformas de producción, digamos, de mensajes, de proposiciones, con o sin sentido muchas veces. Bueno, todo este mundo que de alguna manera está dejando de lado desde hace un tiempo, primero la televisión y ahora el internet y las redes, a la radio, que la están convirtiendo como en un espacio residual de segunda en términos comunicativos. Digamos, pensándolo desde el discurso hegemónico. Nosotros hemos optado por esto también porque al fin y al cabo la radio no deja de ser un espacio
que se asume desde una posición que me voy a atrever a llamar así, de un romanticismo crítico, pero lo diría también de esta otra forma, de un romanticismo necesario. Pienso precisamente en este romanticismo como una idea de, eh, que se estaría entendiendo como de reencantamiento de mundo. Quienes estamos en este tipo de proyectos pujamos, abogamos por la necesidad de reencantar ciertas cosas que al calor, digamos, del devenir de la industria cultural hegemónica, que nos impone diversos procesos de sustancialización de la comunicación, de la comprensión, de la producción de conocimiento y, en última instancia, digamos, de forma muy importante, que produce una monología terrible acerca de lo que la cultura y sus contenidos deberían ser, ¿no? Al reducirlos, al empobrecerlos de una manera tan brutal, digamos, y con ese empobrecimiento, pues empobrecernos a nosotros mismos. Bueno, asumimos a la radio como una especie de proyecto ya de suyo a contrapelo de esas tendencias. De lo que preparé como escrito, solo voy a rescatar unas cuantas líneas, muy pocas líneas, en realidad, porque pues sé que el tiempo está como cortito. Y al final, pues compartiré con ustedes los datos de nuestra página, de nuestras redes, para que si alguno se quiere sumar, y lo digo así con todas sus letras, sumar al proyecto, pues pueda hacerlo a través de los canales que están pensados para el caso. La radio está abierta a propuestas, la radio está abierta a propuestas incluso justamente para justamente presentar programas. Tenemos la página justo también para generar una serie de intervenciones en este sentido. Ahora, respecto a la radio, bueno, hay varias cosas que aquí me parece que son importantes y que quiero hacer notar porque quienes estamos en el asunto de estas radios independientes o comunitarias, vamos como, me parece que con toda conciencia contrapelo de mucho de lo que hay que estar como confrontando, primero para sostener estos medios, para que no se nos caigan, para poderles dar continuidad, para dotarlos, digamos, de sentido en términos de tiempos, contenidos y actividades. Entonces, digamos que el ejercicio de las radios comunitarias independientes se da contrapelo de la mediocracia comunicativa y por fuera de sus sustancializaciones económicas, ya que no ve ni reduce a meros consumidores a sus escuchas, a simples usuarios pasivos de los valores de cambios sonoros que el mercado pretende presentarnos como, digamos, como sustancia de mundo, como contenidos sustanciales para la comprensión del mundo. Las radios comunitarias tienen aún la oportunidad de hablar a ciudadanos en operación de individuación, a ciudadanos que buscan una vida todavía cifrada en el devenir, en la dinamicidad de procesos con sentido, más allá, digamos, de lo que la economía tiende, digamos, a reducir o a significar. Son ejercicios los de las radios comunitarias, espacio temporalmente situados en el mundo, un mundo no meramente signado por la industrialización de lo sonoro, ni por las remisiones constantes al sujeto automático de los fetiches económicos. Este mundo, cuando es vivido como contratendencia vital, a contrapelo del statu quo economicista y comunicativo de la industria cultural, es, primero, necesidad de expresión cultural no esencialista, no fijista y sí evanescente, sí en dirección de concreciones comunitarias, formal existenciales, más allá de la monumentalización de la cultura. Dos, es también concreción comunitaria, de lucha por el derecho a la comunicación y la información más allá de los individualismos del mercado y de la fragmentación del saber y del hacer del reductivismo a que nos someten las empresas del capital mediático transnacional, con su pujanza violenta para reducir la figura del ciudadano a mero algoritmo, a meros datos para el mercado de la industria cultural. Y por último, número 3, es este mundo, la vivencia de este mundo es una vivencia a contrapelo, es también lucha contra la alienación de la escucha y en favor de una difusión atmosférica, de dispersión o movimiento incontrolado
por las subsunciones de lo sonoro que vienen desde el poder. Esta es nuestra perspectiva, la perspectiva desde la cual estamos pensando precisamente la intervención desde los proyectos radiofónicos hoy día, a contrapelo entonces de las tendencias globales, y en nuestro caso, como les comentaba, justamente para abordar. Quedan 5 minutos. Gracias. Justamente para abordar desde una perspectiva diversa o distinta a la de, digamos, la financiarización y la reducción a mercado de los problemas ecológicos y sociales el día de hoy, nosotros pensamos que es necesario entonces generar espacios que puedan incluir a los colegas, que puedan incluir a la gente interesada, a los radioescuchas, a quienes escriben, a quienes están preocupados por estas cuestiones, incluirlos en un proyecto que pues tenga las puertas abiertas precisamente para construir en comunidad, a partir precisamente de la creatividad que viene desde abajo, la comunidad de las grandes mayorías, que en definitiva no es para nada la creatividad, si es que esto se puede llamar creatividad, de las élites económicas y de sus brazos, digamos, de aplicación de poder. Entonces, bueno, dejaré los datos de nuestro proyecto por acá. Si hay algún interesado, nosotros encantados de escuchar propuestas de contenido y propuestas de intervención. A nombre de Proyecto Troposfera y Radio Troposfera y de Marshall Medina, les agradezco mucho. Muchas gracias a Lawrence López Ganem por su interesante participación. Vamos a escuchar ahora la siguiente ponencia que presenta Roberto Castro Gómez, intitulada Comunicar y compartir para la expansión de la conciencia. Les recuerdo que tienen de 10 a 15 minutos para su participación y adelante, muchas gracias. Ok, muchas gracias por la invitación y por estar en este medio. Y la verdad, me quedo impactado ahorita con las ponencias y digo, bueno, ¿qué es lo que yo voy a aportar, no? Porque yo parto de una parte muy empírica, muy basado en la intuición, no tanto científica, ¿sí? Sino que todo mi actuar y todo mi devenir en este ámbito ha sido por inspiración. Yo tengo un programa, no en una radio, porque obviamente yo no tengo una radio, pero sí en un perfil que se llama Ley de Correspondencia, donde yo hago un programa cada 8 días con la firme intención de contribuir, de compartir herramientas que a mí me han servido para salir del medio donde yo estaba. Sí. Y a mí se me hace muy interesante, por ejemplo, el uso de las redes sociales, el uso de estos medios, no solamente eh, como una manera de compensación inmediata, porque yo lo que observo en la mayoría de las personas y los contactos que yo tengo, amigos, familiares, que usan estos medios de redes sociales como una compensación inmediata para evadir muchas veces y enfrentar su momento histórico. ¿Sí? Entonces, y a mí me dio la idea de usar precisamente las redes sociales para esa contraparte, para sacar a la gente de estar buscando esa compensación inmediata y que se fuera más a fondo sobre sus proyectos de vida, que descubriera la gente qué es lo que realmente quiere, cómo desea su modelo de vida, cómo desea estar viviendo. Y entonces a mí se me hizo muy interesante empezar a usar estos medios para compartir y comunicar algo, unas herramientas que yo empecé a usar hace aproximadamente 7, 8 años, en lo que yo le llamo el despertar de la conciencia, y que a mí me han servido para transformar mi vida, para transformar mi manera de percibir el entorno y asimismo para empezar a transformar. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo vengo de un medio. Yo crecí en un ambiente de violencia, en un ambiente de alcoholismo, en un ambiente de drogadicción, en un ambiente de delincuencia tremendamente pesado. ¿Sí? Y desde entonces yo me hice el propósito de salir de ahí,
de encontrar los medios para salir de ahí, pero no solamente salir yo, sino el cómo yo podría ayudar a toda esta gente. O sea, yo veía a la gente de la vecindad donde yo vivía. O sea, en esa pobreza, en esa violencia, en ese encarcelamiento. Hoy lo veo, ¿no? En ese encarcelamiento de pensamientos que nos ha dirigido precisamente al sistema. Como lo decía aquí, eh, bueno, se me olvidó ahorita Alexander, sí, a través del discurso que él decía, y él propone también una metodología de cambio, ¿no? A través de la radio. Y encontrar estas herramientas para mí y empezar a transformar mi vida, empezar a salir de esta violencia y no de esta violencia externa, porque esto solamente es el reflejo de una violencia interna, de salir de esta situación de culpabilidad, ¿sí? En la que yo crecí y que por ende cuando se trae una culpa se genera un temor, un miedo, y a través de este temor, o sea, surgen todas las demás emocionalidades, como es el enojo, la ira, el rencor, incluso el rencor social, ¿sí? Yo en mis años de adolescencia participé en muchos eventos revolucionarios en el que estuve vinculado con la guerrilla del Salvador y de Nicaragua en su momento. Participé en muchos movimientos universitarios, incluso de secuestrar camiones de la Alianza Camionera, ¿sí? Y darme cuenta que este camino no era el viable, que la violencia solamente generaba más violencia y que esto no iba a generar un cambio a nivel social, que todos estos instrumentos no eran los viables, ¿no? Y yo seguí en esa búsqueda hasta que llegó a mi vida todas estas herramientas que yo comparto a través de estos medios, ¿sí? Y que para mí, son fabulosas herramientas cuando se pueden usar a favor del potencial humano, cuando se pueden usar a favor de hacer una conciencia en la gente que no sabe cómo salir de ese entrampamiento, de ese encarcelamiento de ideas, de pensamientos, que Alexander lo manejaba en el aspecto, en el aspecto institucional y corporativo y del gran monstruo, ¿no? Y que yo lo manejo desde otro ámbito, pero yo creo hablamos el mismo idioma. Yo lo manejo desde la visión del ego o la visión del espíritu. La visión del ego es toda esta cultura, toda esta manera de que nos enseñaron a percibir la vida y que nos enseñaron a percibir la vida desde una situación de carencia para crearnos la necesidad de sacrificarse, ¿sí? De sacrificarse por un sistema, de sacrificarse por una empresa, de sacrificarse en pos de obtener una mejor calidad de vida. Y yo he descubierto que no es así. O sea, el sacrificio no es necesario, que esa calidad de vida simplemente la eliges y la puedes ejercer a partir de que rompes con ese cerco, con esa cárcel de pensamientos y filosofías que se nos han enseñado, a través de las cuales nos han sometido y que hemos creído. Y como el pensamiento es creador y el pensamiento es una energía muy poderosa, entonces lo que crees, lo creas. Y si tú crees que mediante el sacrificio, el sometimiento, vas a tener una mejor calidad de vida, la gente vive así. Y se lo digo que vengo yo de ese medio de pobreza, de ese medio de miseria, donde la gente, fíjense, no aprende a soñar, no aprende a soñar. Yo recuerdo estar colaborando en un programa con un antropólogo social, Ramón Vergara, estar colaborando en un programa de atención a zonas urbanas marginadas. Y al ir a hacer la promoción de los cursos que se daban en este espacio,
la gente decía, sí voy, pero ¿qué me van a dar? O sea, yo de repente no podía creer en ese nivel de carencia y de miseria, ¿no? O sea, sí voy a tomar un curso que me va a beneficiar, pero si me dan algo. O sea, la gente no sabe soñar, no sabe diseñar un estilo de vida porque le ha creído al sistema y le ha creído que mediante el sacrificio y el trabajo arduo y la entrega de tu energía, de tu vitalidad a un sistema que se lo come, que lo absorbe, es como puede lograr la prosperidad o por lo menos un estilo de vida feliz. Entonces, a mí, desde que aparecieron las redes sociales, el Facebook, todo esto, a mí me empezó a surgir esa inquietud de cómo yo podría compartir, o sea, comunicar y compartir estas herramientas que yo encontré para cambiar mi estilo de vida, para cambiar mi manera de vivir, para cambiar mi manera de percibir el entorno y por ende también aprender a cambiar o a contribuir en algo en el cambio, en el cambio, en esta manera de vivir de la gente. Y por eso para mí estas plataformas son muy importantes y lo principal para mí es esta independencia de actuarlo, ¿sí? Esta manera de usarlas sin consignas, sin patrón, sin, y perdón por la expresión, pero sin protocolos, solamente surgido de una intención de ayudar a liberar la conciencia de las personas y que la gente se dé cuenta, ¿sí? Que este, que solamente depende de sí mismo para cambiar todo, para cambiar un modelo de vida, para cambiar sus relaciones, para cambiar su prosperidad. ¿Sí? Entonces, de verdad que para mí se me hace muy importantísimo toda esta labor y el año pasado también participé en este congreso y se me hace muy importantísimo estas radios comunitarias que no dependen precisamente de toda esta filosofía del sistema, como lo decía este Alexander, ¿no? O sea, yo le llamo de este entrampamiento sociocultural dirigido por la voracidad de un capitalismo que ya prácticamente se está extinguiendo, ¿sí? Y que está dando paso a un nuevo estilo de economía, que ahora depende más de las personas que en sí de grandes corporaciones. Eh, Miren, mi aportación es corta, es un poco, pero esta era la inquietud de compartir de cuando me mandaron la invitación y hablar de esto en estas plataformas, eh, porque desde hace mucho tiempo yo elegí no quedarme callado, yo elegí hablar esto que surge, digamos, de mi inspiración o de mi intuición. Sí, yo he llegado a través de este programa a gente en Estados Unidos, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en España, y se conecta mucha gente a este programa que yo llevo a cabo que se llama Limpiando el Software, o sea, limpiando esa programación a la cual se nos ha implementado para actuar en función de una comercialización de un sistema y se nos ha hecho creer en que el sacrificio es necesario, pero ese sacrificio se nos inculca precisamente para sacrificar nuestra vitalidad, nuestra vida, nuestras ideas en función de un sistema que no retribuye nada. Y entonces, a partir de que yo descubro esto, fue empezar a actuar de manera independiente, ¿sí? Y aportando un pequeño grano de arena a todo esto.
Sí. Bueno, pues es que esta sería mi participación. Muchas gracias. No sé si me quedé corto de tiempo. Muchas gracias, Roberto, por su participación. Te agradecemos muchísimo su intervención. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Gracias, gracias, Gracias. gracias. Bueno, quiero saber si se encuentra en la sala Adriana Ahumado Lugo. Bueno, entonces vamos a tener un invitado, bueno, que se llama Yadaya Viram Olvera Martínez, con el trabajo intitulado Trabajo en Equipo. Le recuerdo que tiene 10 minutos para poder concluir su ponencia para que podamos dar paso a las rondas de preguntas. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, yo soy Aviram Olvera, voy a presentarles un poco de lo que hemos ido aprendiendo en Échate la Historia. Es un programa, bueno, ahorita les explico de qué trata el programa. Bueno, les voy a explicar un poco de lo que hemos ido aprendiendo sobre este año y medio que hemos estado haciendo transmisiones. Primero, ¿qué es Échate la Historia? Échate la Historia es un programa que se dedica a contar historias. Nuestro eslogan es historias, personajes y fechas memorables. En concreto, durante este último periodo que empezó en agosto, comenzamos a acercar la historia a las personas, historias específicamente de Puebla y de México. En esta temporada hemos estado dedicándonos un poco más a la parte local y tratamos de entregarle a las personas historias que no necesariamente podrían encontrar en libros de historia o como de historia general, por decirlo de una manera, sino que vamos un poco más a temas más concretos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, la historia de la Avenida Juárez, que es una avenida muy importante y muy conocida aquí en Puebla, y cómo esta historia nos lleva hasta la segunda intervención francesa. Y por ejemplo, otra historia es la del primer fraccionamiento que se construyó aquí en esta ciudad de Puebla. La historia de cómo un japonés fue el responsable de traer el árbol jacaranda a este país, a México. Y la historia también de un valiente diplomático y profesor poblano que durante la Segunda Guerra Mundial se dedicó a ayudar a las personas que eran perseguidas. Y bueno, de esto trata Échate la Historia y a continuación les presentaré al equipo y mientras vamos avanzando con lo del equipo, les voy contando un poco más de lo que se ha ido aprendiendo durante ese trabajo. Llevamos en total hasta ahora con lo que podríamos llamar como 3 temporadas. Al principio éramos 4, éramos Fernando, Monse, Esther y yo, Aviram. Después a la siguiente temporada pasamos a ser 3, porque se retiró una compañera y ahora actualmente solo estamos dos integrantes. Aquí entre esas 2 fotos, bueno, durante estas 3 fotos se puede pues ver la constante, que es la disminución de personal. Y antes de contarles los aprendizajes, les voy a contar, porque está muy relacionado con esto, cómo se fueron las dinámicas durante estos 3 puntos del programa. Al principio todo fue rotatorio, todos hacíamos de todo. Yo podría ser el locutor principal y después al siguiente episodio yo era el operador pues, de los controles para que funcionara la transmisión. Y durante esa transmisión, 3 eran locutores y 1 era operador establecido y ya se rotaba. A la siguiente, que fue el locutor principal, se hacía operador y así. Después nos cayó de sorpresa que nuestra compañera Esther se iba a retirar del equipo. Entonces, lo que hicimos, pues, fue decir, no, pues, vamos a seguir así como estábamos. Y entonces ahora éramos 3 en los micrófonos, pero durante las transmisiones, 1 iba y venía. La hacía de locutor y después, entre la transmisión, se iba a revisar los controles y a modificar cosas. Y ya para la tercera temporada lo que hicimos fue, pues ya, se fue también Fernando y quedamos Monse y yo. Y ahí fue cuando ya dijimos, no, pues ahora sí ya está más complicado hacer el programa. Entonces, desde la temporada anterior, perdón, como ya pues veíamos que la gente como que iba decayendo en ganas, fuimos viendo personas que se pudieran integrar a nuestro equipo.
Quedan 5 minutos. Sí, Pi. Entonces, lo que hicimos fue, pues, bueno, reclutamos a esta persona que se llama Caro, pero más adelante les presento su información. El primer punto que fuimos aprendiendo de este trabajo en equipo fue cuida de tu equipo. Eh, Algo que siempre, casi siempre nos han dicho a todos es predica con el ejemplo. Por ejemplo, yo siempre fui, desde bueno, en la primera temporada, sobre todo, yo era que llegaba tarde y todo eso, y yo era el productor, entonces siempre tienes que como que demostrar a tu equipo lo que se tiene que hacer bien y no necesariamente lo que se tiene que hacer mal. Entonces, tienes que, en este caso, por ejemplo, llegar temprano y así trabajar lo mejor posible para que tu equipo sepa cómo se hacen las cosas. Segundo, también creo que es algo que casi siempre se menciona, es que no llames la atención a las personas así en público. O sea, si tienes algo particular con una persona, lo llamas a esa persona y dices, ven, vamos a platicar sobre esto. Y otra cosa importante es no llamarle la atención a las personas o tratar temas complicados antes de las transmisiones, porque esto afecta mucho la dinámica del equipo durante la transmisión y aunque se trate de hacerlo más profesional posible, siempre hay un pequeño puntito que se siente así de algo no anda bien. Y pues entonces ahí la recomendación es no llames la atención antes de las transmisiones. Otro punto importante hoy es escucha sus ideas, porque no siempre todo el programa debe ser conforme a tu visión del programa, ni como tú quieres contar las historias. Es importante también escuchar las retroalimentaciones de tu equipo, porque ellos también tienen buenas ideas. Por ejemplo, Fer lo que trajo el programa fue hacer el programa más dinámico, llevó dinámicas al programa, y Esther y Monse, por su parte, fueron importantes para desarrollar un estilo un tanto más diferente del programa, que es como más periodístico. Ellas se enfocan más en mencionar las historias de un enfoque periodístico, trayéndonos notas de la época y cosas similares así. Y aquí está la parte que les mencionaba de amplía tu equipo. Es importante para no afectar la dinámica, porque entre más quieres hacer tú, más complicadas se hacen las cosas. Y desde el principio debes establecer roles específicos para cada persona. Por ejemplo, en este punto fue cuando añadimos a Brenda y a Caro, que Brenda fue la que le dijimos del principio, tú eres la que va a ser la operadora durante las transmisiones, y Caro fue la encargada de hacer las cosas de las redes sociales. Y a ella, a disposición de cada quien, pueden hacer lo que yo también hice, que fue decir, pues establecimos roles específicos, pero flexibles. Decirle, tú vas a hacer, este es tu papel en el equipo, pero puedes en otro momento probar con otro papel sin descuidar tu papel que estás llevando ahora mismo, o en su defecto, delegándoselo a alguien más. Porque casi siempre se da la situación de que alguien quiere probar otro rol diferente al que estás desempeñando. Y está bien interesante ver que cómo otras personas se desarrollan en otros ámbitos. Y también otro punto importante de cuidar a tu equipo es que muestres la apertura a tratar los temas importantes. Por ejemplo, como la dinámica de este equipo se fue acortando, ya ahora solo éramos dos los que hacíamos los guiones durante este periodo de agosto para acá. Entonces, no fue hasta que yo dije, no, pues sí está siendo pesado, que mi compañera empezó a decir, no, sí, también se me hizo complicado, y empezó a mencionar que sí se le hacía más pesado hacer esta temporada. Entonces, lo que se decidió fue hacer como los momentos en los que tuviera ella menos disponibilidad, hacer episodios aunque sean un poco más cortos, pero esto podría parecer como un poco contraproducente para el programa, pero lo podemos ver que a la larga es mucho mejor tener a las personas desempeñándose en sus capacidades sin forzar las cosas, y pues a la larga puede significar la continuidad de tu programa o de tu equipo de trabajo. Y eso es todo por
esta ponencia. Muchas gracias a las y los ponentes. Les informo que sus constancias se les enviarán en el transcurso de la siguiente semana por correo o WhatsApp. En caso de que no reciban sus constancias, favor de solicitarla al correo que van a dejarlos, José, por favor, radioscomunitarias 23@gmail.com. Si nos puedes hacer favor de dejar aquí el correo, si es que no llegarán a recibir su constancia. Y es así como hemos llegado a la parte final de esta mesa. Agradecemos su asistencia a este corto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023. Los invitamos a consultar el programa de actividades para seguir participando, porque todavía mañana hay, creo que, eventos, y les deseo a todo un gran día. Bonita tarde, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bonita tarde.